Shalom a todos los que estamos aquí y del otro lado de las redes. Estamos en el cierre del Shabbat, de este día santo, que el Señor ha titulado su bendita palabra. Le pedimos a ese Dios todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra, que obre en los que estamos aquí en el otro lado. Y rápidamente vamos a hacer una enseñanza, creo que va a ser muy corta, pero fundamental. Los siervos de Dios que realmente obedecemos a la palabra, tenemos que enseñar concierne a las fiestas del Señor, y en el sábado, en el Shabbat, antes de la fiesta de Pesaj, tenemos que hablar y hacer, ¿cómo es que se dice? Conciencia, traer a la memoria de cómo hay que prepararse para la fiesta sagrada del Señor. Esta Pascua del Señor que está estipulada en la Biblia. No fiestas paganas, sino fiestas que conciernen a lo que Dios estipuló. En Éxodo 12 habla clarito que son Pascua de Yahweh, del Señor. No son Pascua de judío ni de ninguna religión. Es una Pascua del Señor. Pero yo tengo que hacer conciencia como ministro del Señor de hablar claro qué concierne a ello. Pero por lo que yo voy a estar leyéndole ahora, usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, yo le puse a esto, prepararse es cuestión de actitud, ¿o no? Así es el título. Prepararse es cuestión de actitud, de comportamiento. Para todo nos tenemos que preparar. ¿Qué estás hablando? Sí. Yo cuando me levanto de mañana para ir a trabajar, ¿qué tengo que hacer? ¿Me levanto o me voy así nomás? Me tengo que preparar. Para tener un almuerzo, una cena, un desayuno, ¿qué tenés que hacer? Tenés que prepararlo antes para poder, ¿no? Para bañarte, tenés que prepararte. Bueno, yo me estoy así, me voy a bañar, me pongo bajo la ducha así. No, te preparás, te sacás la ropa y te bañás. Y así para todas las cosas. ¿O no? Para hacer algo siempre hay que prepararse. Para todas las cosas hay que prepararse. Si vos tenés una fiesta, ¿qué tenés que hacer? Vas así nomás, como está. Todos los pelos parados, si no la gañas, no te lavás, no te bañás, no te preparás. Te preparás. Si vas al almacén, ¿qué vas a hacer al almacén? Voy al almacén. Amorcito, voy al almacén. Sí, anda, amorcito, voy al almacén. Llegó al almacén. ¿Qué estás haciendo, Pina, al almacén? Pero me preparo. Hago una lista. Si no me tengo buena memoria, ¿qué hago? Hago una lista de lo que necesito. El pan, yerba para el mate. ¿Se entiende? Pasta de dientes, jabón, lo que se necesite en la casa. Si no tenés buena memoria, te anotás. Pero te preparás, agarrás el dinero, fundamental. La billetera, digo mi esposa, y es verdad. Fundamental el dinero, sino como te preparás para ir al almacén. ¿No? O si vas a una feria o a un puesto, vos no vas, viene el puesto. Vos agarrás lo que vas a usar, lo preparás antes. No agarrás todo así nomás. Para todo, no tenemos que preparar en la vida, para todo. Si vos querés estudiar y crecer en el estudio, ¿qué tenés que hacer? Prepararte. ¿Cómo te preparás? Estudiando. Si querés llegar a una carrera, ¿qué tenés que hacer? Prepararte. Y así sucesivamente. Si querés tener un matrimonio, ¿qué tenés que hacer? Prepararte. Tenés que saber cómo ser un esposo, cómo ser padre. No es hacer todo así nomás por la ligera. O en el camino te vas preparando para hacerlo mejor. ¿Se entiende? Para todo. Para todo. Cuando uno planea tener un hijo, ¿qué hace? Se prepara. ¿Se entiende? Compra las cositas cuando el nene está creciendo la panza, compra pañales, compra ropita. Se prepara uno. Para todas las cosas en la vida uno se tiene que preparar. ¿O no? Bueno, con cuestiones a las cosas del Señor, uno se tiene que preparar. Uno se tiene que preparar. Uno tiene que tener conciencia de lo que va a hacer. No es hacerlo como dije. Hay que hacerlo. Y uno va y se presenta, hermano. No, tiene que haber una preparación.
del espíritu, del alma, del cuerpo. Tiene que haber una preparación para las cosas del Señor. Cuando uno viene a la reunión, ¿qué hace? ¿Viene así nomás? ¿Delante del rey? No, se prepara. Se peina, se prepara. Agarra el vehículo, o viene caminando, o toma algo, pero se prepara para venir. No viene, no es que digo, voy a la reunión y estoy en mi casa, voy a la reunión y ¡puc! Caíste en la reunión. Te preparas, tomás. Entonces lo mismo es un proceso. Para las cosas espirituales de Dios es un proceso. Porque son santas, son consagradas, son eternas y hay que hacerlo como a Dios le agrada o lo más parecido que se le agrada, ¿no? Para todo nos tenemos que preparar. Prepárense porque es cuestión de actitud, ¿no? Es cuestión de actitud. Si vos vas a, como recién dijimos, sea lo que sea, cualquier reunión o lo X, tú te preparás. Porque tenés que tener una actitud de preparación. Esa es la buena actitud. Efesios 6. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios 6, 10. Sí. Amén, yo lo tengo. ¿Efesios qué? 6, 10. Bien. Los 6 y 10. Voy a estar pasándolo a leer. Ustedes lo tienen un poquito diferente ahí, yo lo voy a estar leyendo de acá, pero es la misma carta de Pablo a los Efesios. Y ahí dice la armadura de Dios, igual que lo que yo tengo acá. Entonces dice, por lo último fortaleceos en el gran poder del Señor. Así dice acá. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre humanos, no es contra seres humanos, dice acá. Ahí dice contra sangre y carne, ¿o no? Sí. Acá dice no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Ahí dice, calzados con el apresto de la con el apresto. Y acá dice, con el calzado de la disposición de proclamar el Evangelio de la Shalom, de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas de maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos, por todo lo que hacen la voluntad de Dios. Oren también por mí, dice el apóstol Pablo, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente, dice aquí, para que él proclame valerosamente como debo de hacerlo. Y esa palabra tiene que ser para cada uno de nosotros. Valerosamente, para proclamar las palabras de Dios como tenemos que hacerlo. Valerosamente viene de valor, de coraje, de fuerza, de ser valiente, como le dijo a Josué en 9:1. No temas ni desmayes. Manda que seas forzado y valiente. Josué 9:1, manda que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque tu eterno Dios estará contigo donde quiera que vayas, para que seas esforzado y valiente y poner por obra los estatutos y preceptos que le mandé a mi siervo Moisés, dice. Amén. Josué 1, Sí. Amén. 9:1 o 1:9. 1:9. Esforzado y valiente, valerosos, fuertes, corajudo en hacer la voluntad de Dios. Así está pidiendo Pablo, por favor, ore.
Por favor, manténganme en oración. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la agenda del Señor? ¿No? Porque ahí dice, acá dice, en las regiones celestiales, y ahí dice, en lo que tienen ustedes, contra hueste de maldad y contra, dice, potestades en las regiones celestes. Huestes, dice ahí. Acá dice de otra manera. Pero ahí dice huestes. Huestes son fuerzas malignas que operan sobre nosotros en las regiones celestes y no las vemos. Por eso dice que no tenemos una lucha contra seres humanos, sino contra lo que hay dentro de los seres humanos en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y en los aires. Y todo opera para que tú no hagas la voluntad del Señor. Pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, acá dice que tenés que estar preparado siempre. Con la armadura de Dios. Tienes que tener fortalecimiento con el gran poder del Señor, dice acá. Ahí dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿O no? Así dice ahí como lo tienen ustedes. Acá dice, fortalezcanse en el gran poder del Señor. No es un podercito. Es el poder del Señor. Dice, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente. Dice huir, correr. Dice que te salga disparando. Dice para que vos puedas hacer frente. Frente, que vos tengas frente a todas las artimañas del diablo. Que nadie te pueda engañar. Que vos seas sutil, que seas inteligente, que seas capaz de responder conforme a la voluntad de Dios, te está diciendo. Porque hay muchos engañadores en este último tiempo. Hay muchos que dicen falsas profecías, lo dice la palabra de Dios, porque en los últimos tiempos, en Mateo 24, el Señor dice, habrá muchos engañadores, dice. ¿Y a quiénes van a engañar? Los del mundo ya están engañados. Cuando dice que habrá muchos engañadores y falsos profetas, está diciendo dentro del pueblo de Dios. Por eso que uno tiene que estar fortalecido en el Señor y aprender todo lo que Dios enseña para no ser engañado. Cuando dice, no, que son fiestas judías, no, acá no dice fiesta judía, acá dice fiesta de Yahweh, de Dios Todopoderoso. Fiesta solemne. Y aquel que quiera hacer la voluntad tiene la obligación de cumplir con ese precepto, de celebrar fiesta. Imagínate un mandamiento donde vos tenés que festejar. ¿Dónde la ves? Un Señor que tenés que festejar. Te obligo a que festeje, te está diciendo. Fiesta del Señor. ¿Quién te manda a hacer algo así? Solo nuestro Dios, ¿no? Para celebrar y honrar su santo nombre. Entonces, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra seres espirituales, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, que dominan este mundo de tinieblas. O sea, ¿quiénes están dominando este mundo entonces? Un mundo de tinieblas que gobiernan autoridades, líderes, que no están haciendo la voluntad del Eterno. Si no, mencióneme uno en el mundo entero. Porque este mundo no pertenece. Este mundo, estamos hablando de personas, porque el mundo fue creado por Dios. La tierra fue creada por Dios. Pero el mundo, cuando dice el mundo, está hablando de seres humanos. ¿Están siendo gobernados por el Eterno? Los que son gobernados por el Eterno son pueblo del Eterno. Pero por eso es que nosotros tenemos que armarnos con la armadura del Señor. Y acá dice el casco. El yelmo. Dice el yelmo ahí, pero acá dice el casco de la salvación. Porque acá es donde entra toda la información, hermano. Acá es donde te pueden entrar con mentiras, con engaño, con falsas profecías. Acá, la cabeza. Por eso que te dice que te cubras con el yelmo de la salvación, que es la palabra del Eterno. Tenés que informarte de la palabra del Eterno para que vos puedas resistir en el día malo, dice. Y estar así firme. Hasta el fin, dice ahí clarito. En el día malo tenés que estar firme. ¿Y para qué hablar todo esto si estamos hablando de la fiesta? Bueno, acá dice que la lucha es contra seres espirituales, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y sabe que eso ocurrió siempre.
Y si tú quieres tener libertad para ser libre de todas esas huestes de maldad de las regiones celestes que te engañan, que te mienten, que te quieren apartar de la voluntad de Dios, tú tienes que tener una sujeción a la bendita palabra de Dios. Si no, no hay libertad. No hay libertad en ninguna de las áreas. Pueden ser engañados, como podemos ver. ¿Y qué tiene que ver esto con la celebración? ¿Por qué estoy repitiendo? ¿Por qué? Porque en Éxodo 12, cuando Dios dijo y estipuló, y ahí lo voy a estar leyendo de esta otra. Miren lo que dice acá. En Éxodo 12 tenemos la Pascua de Yahweh. Pesaj. Que se celebra el domingo, el lunes a la nochecita. Pero miren lo que dice, vamos, no voy a ir a leer todo porque ya lo estudiamos, sí. Pero si voy a Éxodo 12, 17. Añadiéndolo a lo que están entendiendo, ¿no? La lucha contra quién es. Y eso existió siempre. Y lo más impresionante que a mí me impresiona de la bendita palabra, que esas huestes existen en el mundo entero. No es en un lugar X, existen en el mundo entero. En las regiones celestes, dice, o sea que van y vienen como si nada. Pero miren lo que sucede acá. En el primer día, 16. 12, eso, no, ese no está ahí, hermano. Porque el hermano lo está buscando. No, yo sé que no. El Éxodo 12. Es muy chiquito. Éxodo 12, 16. Vamos a empezar. El primer día habrá santa convocación. Asimismo, el séptimo día tendrás una santa convocación. Ninguna obra harás en ello, excepto solamente lo que preparéis para comer cuando haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué, dice Dios. Perdón, voy a repetir de vuelta. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, que empieza ahora la semana que viene. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué fue lo que sacó Yahweh de Egipto? ¿Y qué es lo que le dimos nosotros que tenemos lucha contra qué? Contra la maldad. ¿Y qué fue lo que venció las huestes? ¿Por qué? Porque uno se sujetó a lo que Dios mandó y estipuló. Ellos tenían esas huestes espirituales, demonios, gente que los castigaba, pobreza, todo espiritual, hambruna, todo pestes, y dice que Dios no les sacaba eso, hasta que ellos, dice, y esto es un mandamiento que yo les doy, ustedes celebren esto, porque yo en este día saco todas las huestes espirituales de maldad. ¿Contra qué tenemos lucha, volviendo a Efesios? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra seres humanos, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu vecino, ni contra tu capataz, ni contra el encargado. No es contra ellos, es contra lo que hay dentro de ellos. Y si tú te sujetas como se sujetó el pueblo de Israel, ¿qué va a venir por consecuencia? Que el Señor quite todas las obras de maldad, quite todo lo espiritual en contra de tu vida, pero tú tenés que sujetarte. Acá hay una preparación, someter todo nuestro cuerpo, espíritu y alma a la voluntad de Dios para que Dios quite todas las huestes espirituales en contra de nuestra vida, en contra de la salud. ¿Saben que también Dios manifestó su poder de sanación sobre el pueblo de Israel? Días antes habían aparecido úlceras, pestes, mortandad, todo eso. Y sin embargo, sobre el pueblo de Dios, porque estaba siendo obediente a Dios, no le sucedió eso.
Ahí vemos el poder sanador de Dios sobre su pueblo, sobre los que son obedientes. Porque después el resto murió todo. Espíritu de mortandad también mandó en el último día, el pez, ahí. Sobre los hijos de Dios, ¿qué pasó? Y sobre los nada. No pasó. ¿Por qué? Porque se sujetaron a la obediencia, a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces hay un proceso. Más allá de que venga una fiesta, porque hay liberación. En la fiesta del Señor hay sanación, hay liberación, hay salud. Porque conciernen al Eterno, y donde está el Eterno ahí hay libertad, dice la palabra del Señor. Pero tiene que haber una preparación de nosotros. Nuestra mente sujeta a la obediencia a la palabra de Dios. Mismo dice el apóstol Pablo, someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos. Cautivo es apresarlo a la obediencia a la palabra del Mesías, Jesucristo, Yeshua. O sea, ¿qué hay que hacer con nuestros malos pensamientos? Contra nuestras malas actitudes, con las influencias que recibimos de este mundo, porque son espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo dice, llevarlas cautivo, presa, y sujetarlas en obediencia a la palabra en nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. ¿Se entiende que hay una preparación? Hay una preparación de mente, de cuerpo y alma. Cuando habla de sacar la levadura, es sacar la levadura de la contaminación que teníamos nosotros. Aparte de limpiar nuestras casas de toda levadura, limpiar nuestra vida, porque estas casas, estos templos del templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, limpiar nuestra vida de toda influencia que no sea de Dios. Eso es quitar la levadura de nuestra vida. Y nosotros tenemos que quitar la levadura de este mundo, de nuestra vida, y poner la bendita palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, y ponerla por obra. No solamente estudiar, no es solamente, mira, no, es poner por obra la palabra de Dios en Santiago. ¿Sí? ¿Santiago? No, en Santiago dice, no ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores, practicantes de la palabra de Dios. No tan solo oidores, qué lindo, predica, qué lindo, me gustó. No, sino práctica de lo que se enseña de la palabra de Dios. Porque el que es oidor y no hacedor, no entra. Está haciendo desobediente. ¿Se entiende? Y no hay una persona que sea hacedor sin antes oír. Entonces tiene que ser oidor, pero hacedor, practicante de la palabra, para entrar en el reino de los cielos. Y así estar firme, lo dice Efesios, recién se lo leí, y así estar firme para cuando llegue el día malo va a llegar a la vida. Y no es necesario que sea, la gran tribulación, que se viene, sí. Pero si no te preparan la chiquita cuando estamos bien, ¿cómo vas a estar preparado para cuando venga el día malo? Y el día malo, a cada una de las personas se le viene un día malo. Tu día malo no puede ser mi día malo, y mi día malo no puede ser tu día malo. Dios trabaja con diferentes personas, y somos todos diferentes. O sea, capaz que tú hoy, tuviste el peor día de tu vida, no, un día malo, y para mí es bárbaro. El día malo se te puede presentar el día de mañana, y si tú no estás preparado con el yelmo de la salvación, con la palabra de Dios, te va a derribar. Y para ser consciente de lo que nosotros vamos a celebrar ahora, la semana que viene, sabé que Dios te puede libertar si tú sos obediente de las aflicciones que estás pasando. Porque el pueblo, por ser obediente, ¿qué fue? Libre de las aflicciones. Por ser obediente, el pueblo que fue libre de las enfermedades. El pueblo que fue libre de la miseria, libre de la pobreza, libre de las pestes, por ser obediente a la voluntad del Eterno. Por eso yo tengo que hablar concierne a lo que se ve, metiéndole nuevo pacto de la boca del apóstol Pablo, pero sí enseñándole lo que el Señor ya estipuló. ¿Se entiende? No podemos ser arrastrados. El mensaje muy corto, ¿verdad? Pero muy profundo.
Porque es necesario que nosotros nos preparemos como para el Shabbat. Cuando nosotros nos preparamos, nos ponemos lindos, nos vestamos, nos bañamos, todo lindo. Para celebrar al Señor. Las fiestas del Señor hay que prepararse y más en lo espiritual. Porque no es juego, porque si nosotros hacemos como que si fuera un juego, hoy acá adentro somos todos santurrones, todos lindos y como adora, y después salimos afuera y hacemos lo que queremos, estamos pisoteando la sangre del Mesías. Y por hacer esas cosas dice que hay peor condenación que los antiguos. Por pisotear la sangre del Señor hay peor condenación para nuestra vida, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, acarreamos condenación sobre nuestra vida. Por eso tenemos que prepararnos. Siempre hay que prepararse. Y el día malo se te viene. Ay, me está maldiciendo. No, la palabra de Dios dice que estamos que estar preparados para cuándo, para el día malo. Te está diciendo que un día malo vas a tener. Y ahí prueba Dios vuestra fe. Ahí Dios prueba nuestra firmeza en la palabra de Dios, en Dios, que es poderoso para libertarnos. Si el Señor Yeshua lo dijo, aflicciones tendréis en el mundo. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo, dice Yeshua. ¿No? Y si nosotros tenemos a Yeshua en nuestra vida, podemos vencer todas las aflicciones que se nos vengan en el mundo. Todas las adversidades. Porque Yeshua está en nosotros. El apóstol Pablo, esto mismo que estaba diciendo de estar preparado, dijo claramente: para mí el morir es ganancia. Y el vivir es en el Mesías. Es vivir como el Mesías me dijo. Entonces, esa es la opción que nosotros tenemos como seguidores del Mesías. Jesucristo o Yeshua el Mesías. El vivir conforme a la voluntad de Dios es lo que nos hace acepto delante del Padre. Y no por ser oidor, sino hacedor de la bendita palabra de Dios. Yo prefiero ser obediente al Dios eterno antes que a hombres. Y eso lo vamos siempre a recalcar. Entonces en Éxodo 17 dice que lo celebraremos, guardaréis esta fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Quiero que entiendan una cosa acá. En esa fiesta, en esa celebración que hubo en Egipto, el Señor sacó todas las huestes espirituales que operan contra su pueblo. ¿Qué sucedió el año siguiente? Celebrando Pesaj, el Señor saca ¿qué? Todas las huestes, pero conforme a la voluntad de Dios. Y hoy en día no hay operaciones espirituales en contra de nuestra vida. Claro que sí. ¿Y qué es lo que hace por nosotros ser obedientes a Dios? Saca todas las huestes espirituales de Egipto, de este mundo. Nosotros tenemos que sacar lo que contamina nuestra vida, tanto físico como espiritual. Todo aquello que contamina nuestra persona, porque pertenecemos a Dios, tenemos que quitarlo de nuestra vida. Eso no lo va a hacer Dios. Porque ¿quién tenía que celebrar? ¿Dios la fiesta? El pueblo. Los hombres y mujeres, niños, eso tenían que celebrar. Entonces nosotros tenemos que hacer para que Dios obre a favor de nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y ahí conjuntamente trabajamos con el Eterno. Vos no vas a andar desobediente y vas a pedir bendiciones de Dios. No funciona así, dice Dios. El Eterno dice, no funciona así. Tú sos obediente, yo te bendigo. Tú sos obediente, yo te guardo. Tú sos obediente, yo te protejo. Tú sos obediente, pongo el pan y el agua en tu mesa. Pero siendo desobediente, siendo Deuteronomio nos habla bien claro, 28. Las bendiciones a la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Quiere decir, ¿querés que te vaya bien y tener larga vida?
obedece a lo que Dios manda. El Señor es bueno y siempre lo va a hacer. Y si hoy no está hablando es porque hay tiempo todavía. Para nosotros y para los que están del otro lado, hay tiempo para ti. Hoy es tiempo de cambio. Hoy es tiempo de cambiar de esa calamidad que sufría el pueblo de Israel en Egipto a la libertad que lo trajo. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber cambio genuino en los corazones, cambio de mentalidad, salir de las costumbres y hacer la voluntad de Dios. Y Dios, te aseguro que Él no falla. Hombres y mujeres en el mundo te pueden fallar, pero Dios, conforme a su voluntad, Él no falla. ¿Querés experimentarlo? Tenés que meterte en los ríos, en las profundidades, en las aguas que Él dice. Pan contaminado de este mundo son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Cuando quitan o agregan, ya eso es pan contaminado. La palabra de Dios dice, como Él es pan sin levadura, pan sin contaminación. ¿Y cuál es el pan de día que nosotros tenemos? Bendita palabra de Dios. Es un pan, la palabra de Dios es un pan que no es contaminado. La palabra de Dios es un pan que sacia al alma. Es un pan que llena nuestro ser. La palabra de Dios, un pan que no es contaminado. El pan contaminado es una aquella enseñanza fuera de la voluntad de Dios. Y Dios dice, quitar la levadura y comer pan sin levadura, pan puro, pan sincero, pan genuino, pan verdadero que te va a llevar a una vida eterna. No quiero agregar más nada porque eso fue lo que había puesto Dios en mi corazón. Cortito, simple. Capaz que una de las prédicas más cortitas que he preparado, pero no puedo dejar de decir lo que es correcto. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es siempre. La palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios es la que trae libertad. La palabra de Dios es la que convence de pecado, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado. Pero también la palabra de Dios es la que parte y divide, porque es espada. La palabra de Dios es una roca que te aplasta. Pero también la palabra de Dios es un martillo que rompe la piedra. Todo eso es la palabra. Y la palabra de Dios es un fuego que te purifica. Y la palabra de Dios es agua que te limpia. Todo eso es la palabra de Dios. Si nosotros la ponemos por obra, te aseguro que te estás preparando para lo mejor. Porque lo mejor para aquellos que somos obedientes a la palabra de Dios está por venir. Días malos van a venir. Consecuencias van a venir. Tribulaciones, aflicciones van a venir. La palabra lo dice. No podemos escapar de eso. Si no, Dios sería mentiroso. Y Dios no mente. Se van a venir. El Medio Oriente ya lo podemos ver cómo está. Y muchas vidas también en el mundo también la están pasando mal. Se va a venir. Pero el fin de aquellos que obedecemos a la palabra de Dios es glorioso. Es eterno, es una vida eterna delante de Dios. No hay tristeza, no hay amargura, no hay maldad, no hay ladrones que hurten, ni la polilla que corrompa, dice. Ahí vamos si nosotros permanecemos fiel hasta el fin. ¿Que vamos a pasar en esta vida? Claro que vamos a pasar. Pero el fin de aquellos que somos obedientes a la palabra de Dios es glorioso y eterno. Y el apóstol Pablo también dice, esta leve tribulación merece un eterno peso de gloria. Puede pasar 1 año, 2 años de tribulación, 10 años de tribulación. Es una leve tribulación al lado de una eternidad, hermano. Nuestra vida es un periquete al lado de una eternidad, hermano. Perseveremos hasta el fin. Y seremos salvos. Seremos guardados. Seremos protegidos. Seremos librados. Y esa fiesta que se celebra la semana que viene de Pesaj, el Señor dijo que la vamos a celebrar en su reino cuando Él venga. En el reino del Padre. Él prometió. Y Él no va, si Él promete, cumple. No es mentiroso.
Él prometió que lo iba a celebrar de vuelta cuando venga en el reino de los cielos. O sea, viene de vuelta. Y se levanta a sus escogidos. Y se lleva a sus escogidos. Aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Separa el trigo. Hay una foto preciosa ahí del trigo. Separa el trigo de la cizaña. Lo separa. Separa los corderos de los cabritos. ¿Se entiende? Separa los sensatos de los insensatos, como las 10 vírgenes. Separa los prudentes de los imprudentes. ¿A dónde querés estar? ¿A dónde querés llegar? Separa lo corrupto de lo incorrupto. Hace unas separaciones, Señor. Preparémonos. En espíritu, alma y cuerpo, preparémonos. Porque tenemos que estar preparados cuando venga el día malo acá a la tierra. Y también tenemos que estar preparados para su pronta venida. Y que sean nuestros días en el nombre de Jesús. Que sea nuestro día ese retorno del Señor. Porque la verdad que ya hemos visto suficiente en este mundo y sigue aumentando. Y la verdad que yo quiero irme a la eternidad con mi familia, con mis hermanos y tener un encuentro allí con el Señor. Y ese anhelo es el que tenemos para con toda la humanidad. Porque el Señor no hace acepción de personas. Si hoy tú te humillas, si hoy tú te arrepientes de tu mal caminar delante de Dios, por más que estés en una iglesia, por más que estés en una congregación, si tú hoy te arrepientes de no hacer lo que Dios dice, porque muchos no hacen lo que Dios dice, pero si tú te arrepientes, yo te aseguro que vas a tener un encuentro con el Eterno y vas a vivir para siempre. Pero tiene que ser ya el cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de comportamiento, un cambio de hablar, un cambio de actitud ya. Porque el Señor viene. Y el día y la hora nadie lo sabe. Porque si no todo el mundo se prepararía, ¿sabían ustedes? Viene el domingo, el Señor viene el domingo. Todo el mundo, ¿sabe qué? Arrepentido y todos santitos. Y uno lo dice, uy, sí, viene el Señor. Por eso el Señor dice, el día y la hora nadie lo sabe. Por eso que tenemos que estar preparados siempre. Siempre tenemos que estar preparados. Y nuestras vestiduras blancas. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de vosotros. Meditemos y pensemos la palabra de Dios. Y no se queden solamente con lo que enseñamos. Vayan, indaguen. Vayan y estudien. Vayan y prepárense. Amén. Shalom a todos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar terminando la oración. Bendito eres tú, Padre. Bendito eres tú, Padre bueno. Tú que estás en los cielos, pero también habitas dentro de tu pueblo. A ti te